el trasplante de órganos. Honduras es el único país de Centroamérica que no tiene un programa de trasplantes de órganos, a pesar de que la ciencia médica tiene grandes avances en esta materia. El país únicamente ha hecho trasplantes de riñón de donantes vivos, que es uno de los procedimientos más sencillos. El nuevo documento nacional de identificación contiene la voluntad expresa del ciudadano de donar sus órganos al morir. De la misma manera, en Honduras existe una ley de donación de trasplante de órganos, vigente en el mes de abril del año 2014, pero no hay un programa para llevar a cabo procedimientos médicos en hospitales públicos. De la misma manera, en Honduras se utilizan máquinas viejas desde el año de 1980. Asimismo, todo Centroamérica usa equipos nuevos. En la región de Honduras no hay un centro de terapias de situación renal en manos de médicos generales. Cabe mencionar que hace 6 años en el país habían 2.100 pacientes con enfermedad renal crónica. Para este año subieron a 4.700 y se registran al menos 1.600 personas fallecidas a causa de la pandemia del COVID-19 y que requirieron tratamiento importante en esta enfermedad y no pudieron obtenerlo. Bien, en nuestro tema y sección de salud, hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón, haciendo referencia a tener conocimiento sobre esta terrible enfermedad renal. Y para eso nos acompaña en los estudios de LTV el doctor Oscar Sosa, internista, quien nos dará información importante referente a este tema. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a toda la población que nos mira a través de este tan prestigioso canal. Pues el día de hoy, 10 de marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón y lo conmemoramos sobre todo para tratar de educar un poco más a la población acerca de la prevención de los estilos de vida saludables que tiene que tener cada paciente a modo de tratar de prevenir una infección o una enfermedad renal. Doctor, cuando una persona no sabe que tiene esta enfermedad pues ya avanzada, ¿cuáles son los síntomas o los signos primarios para que un doctor determine que ya tiene esta terrible enfermedad? Bueno, yo creo que primero debemos de esclarecer cuáles son las funciones del riñón, que es un órgano bien vital, bien importante en nuestro organismo. Una de las principales funciones del riñón es desechar o eliminar los desechos de nuestro organismo, así como establecer un balance entre los líquidos de nuestro cuerpo, así también la producción de glóbulos rojos, eritropoyetina también, y un metabolismo, tratar de mantener un metabolismo de los electrolitos, sodio, calcio, potasio, que bueno, vienen siendo electrolitos fundamentales para el servicio de nuestro organismo. Definitivamente representa aproximadamente el 10%, el 10% de la población mundial se cree que tiene un padecimiento renal. Y bueno, una de las causas más fundamentales y principales definitivamente es la diabetes y la hipertensión. Por tanto, tenemos que ir en busca de hacer estudios adicionales para tratar de investigar este tipo de enfermedades que nos pueden llevar a una insuficiencia renal. ¿Cómo detectarlo? Pues definitivamente a través de algunos síntomas clínicos que nos pueden ayudar. A veces el paciente se le hinchan los pies, a veces los pacientes pueden amanecer con los ojos inflamados también un poco, pueden tener alteraciones en la micción, en la orina definitivamente, y bueno, ocupa una evaluación periódica por un médico, su médico de cabecera, y exámenes periódicos que en este caso serían las pruebas de función renal, la creatinina, que es lo que generalmente nosotros utilizamos como para ir evaluando y monitorizar el problema y el daño en la funcionalidad del riñón. Asimismo, el general de orina, un examen general de orina también nos puede ayudar a hacer un diagnóstico preciso y de esa manera ir investigando más acerca de la enfermedad. Doctor, los inicios de esta terrible enfermedad ¿pueden iniciar con infecciones urinarias cuando se presenta sangrado? Bueno, definitivamente la falla renal la podemos clasificar en aguda y enfermedad renal crónica. Algo agudo, como usted bien lo menciona, puede ser una simple infección urinaria, simple entre comillas, pero puede ser una infección urinaria que puede producir daño en el riñón definitivamente, y esa es una causa aguda de insuficiencia renal. Entonces, algo tan sencillo como eso es importante tratarlo, manejarlo a tiempo porque después puede progresar. Ahora,
Si nos vamos ya a unas causas crónicas, de insuficiencia renal crónica por sí, entonces ahí ya entramos a algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades congénitas, quistes en los riñones y todo este tipo de enfermedades que nos llevan a una enfermedad renal crónica. Cabe destacar que siempre la enfermedad principal es la diabetes y la hipertensión es la que nos lleva a este tipo de enfermedades. ¿Cómo puedo proteger mis riñones, doctor? Bueno, generalmente nosotros como internistas y los nefrólogos también vamos a recomendarle a la población un estilo de vida saludable, ¿no? Una buena alimentación, una alimentación adecuada, con muchas frutas, muchos vegetales, una buena hidratación también, evitar los refrescos de botella, las gaseosas, las sodas. Todo eso lo debemos evitar. El consumo de alcohol también es importantísimo y el cigarrillo también es importante tratar de abandonarlo. Asimismo, el ejercicio físico es fundamental también para todos nuestros pacientes para ir tratando de prevenir todas estas enfermedades. Pero lo importante es tratar de hacer conciencia de hacer un estilo de vida saludable, tanto dieta como ejercicio. Doctor, si un familiar ha padecido o ha perdido la vida por esta terrible enfermedad, ¿pueden haber consecuencias en los hijos, si dado caso fueron sus padres, para padecer de esta enfermedad crónica? Definitivamente hay un factor fundamental que puede ser genético hereditario, ¿verdad? Pero por eso siempre es importante una evaluación periódica por parte del médico de cabecera del paciente, hacerle sus exámenes periódicos, por lo menos 1 o 2 veces por año, sus pruebas de función renal, la creatinina, un examen general de orina. Pero sí puede tener, sobre todo la diabetes y la hipertensión, como le explico, son las principales causas de insuficiencia renal y estas tienen un grande componente genético. Sin duda alguna, en esta terrible enfermedad, pues hay muchas personas también que se tiende a realizar una operación cuando ya hay un tumor dentro de un riñón. Una de las preguntas es, muchas de las personas dicen, bien, me tengo que operar porque el nefrólogo y los médicos asignados así lo establecieron. Y muchas personas piensan de que no puede vivir una persona con un riñón. ¿Nos comenta, doctor? De acuerdo, definitivamente tenemos 2 riñones, tamaño como de un puño aproximadamente. Podemos vivir sin un riñón definitivamente, incluso a veces puede haber una insuficiencia renal que puede ser congénita y que puede haber el nacimiento sin un riñón, algo que se conoce como agenesia renal, ¿no? Solamente se puede nacer con un riñón, se puede vivir perfectamente y los pacientes, si hay alguna causa que amerite la intervención quirúrgica de estos pacientes, entonces se puede remover el riñón, depende, y funcionar perfectamente con el otro riñón establecido. Pero por eso es importante siempre mantener su estilo de vida saludable y unos controles periódicos para mantener siempre controlado el riñón restante. Una vez que un paciente ha sido operado por un riñón y ha quedado establecido con uno, ¿hay terapias alternativas o medicamentos que tiene que utilizar de por vida? Lo ideal sería siempre mantener controlado el riñón, ¿no? Determinar cuál fue la causa de la operación, de remover el otro riñón, ¿verdad? Y de esa forma, pues, como le explico, continuar siempre un estilo de vida saludable en todos nuestros pacientes. Eso es importante porque ya solo nos queda un riñón, entonces ya después puede ser complicado, sobre todo por las funciones que yo le mencioné, ¿no? Funciones que incluso regulan la presión arterial. El riñón-corazón está estrechamente relacionado y nos puede afectar. Entonces, por eso es importante siempre tratar de mantener estilo de vida, una buena dieta, un buen ejercicio adecuado para todos los pacientes y tratar de evitar siempre el consumo de cigarrillo y de alcohol también. Doctor, en nuestro país, a través del cambio de nuestro nuevo documento de la tarjeta de identidad, hay una normativa donde le pregunta a todos los ciudadanos si en el momento de su lecho de muerte le gustaría donar sus órganos. Actualmente en nuestro país esta no se ha convertido en una ley que se ha hecho efectiva, pero sí ya hay alrededor de 100.000 operaciones que se han realizado a través de los médicos especialistas en el tema, como ser internistas y nefrólogos. ¿Cómo puede ser una proyección para poder salvar la vida de estas personas que padecen de esta terrible enfermedad crónica? Bueno, definitivamente ese es un tema amplio y es un tema a discutir, ¿no? Que trae mucho a discutir porque definitivamente hay quienes podrían estar de acuerdo en donar sus órganos, hay quienes no. Pero definitivamente es una muy buena opción porque le podemos salvar la vida a otro paciente, no necesariamente a un paciente desconocido, por así decirlo, puede ser incluso un familiar nuestro, ¿no? Así que este es un tema largo de discusión que se puede discutir, ¿verdad? Pero
definitivamente yo creo que es un tema que se podría valorar y tomar en cuenta, ¿verdad? Depende siempre de cada criterio y a cada persona, ¿no? Usualmente en este tipo de comparativas con esta enfermedad crónica que es de los riñones, se hacen usualmente las cirugías, pero con personas que están vivas para donar el órgano. ¿Estas personas necesariamente tienen que ser familiares? Tienen que ser compatibles. Recordemos que hay que hacer múltiples estudios para estos pacientes a ver si el órgano o el organismo del paciente es compatible con el donador y el donante, ¿no? A ver si son compatibles. Entonces hay que hacer múltiples estudios, hay que utilizar medicamentos que pueden ser altamente costosos, sobre todo en nuestro país, pero puede ser posible, ¿no? Y definitivamente es una muy buena opción porque uno como familiar podría decir, bueno, voy a donar mi órgano yo a un familiar para tratar de salvarlo, ¿no? Y definitivamente, pero lo importante aquí es el grado de compatibilidad, para lo cual se necesita mayor cantidad de estudios. Doctor, ¿y qué pasa si un paciente rechaza el órgano en el momento de la operación, en el transcurso de recuperación? Bueno, ese tema complicado, ¿verdad? Definitivamente puede reaccionar de diversas maneras, incluso hasta algo normal, una reacción leve hasta la muerte, ¿verdad? Pero definitivamente puede condicionar y comprometer la vida de un paciente. Aquí en nuestro país hay muchas asociaciones como el Centro de Cáncer, el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe, entre otras, que dan apoyo directo a todos los pacientes que tienen esta terrible enfermedad y sin duda alguna el apoyo psicológico porque es una enfermedad devastadora y realmente sumamente cara, doctor. Definitivamente es altamente costosa, representa un problema no solamente de salud, ¿verdad? Es un problema económico, social también para todo el mundo y para nuestro país sobre todo, así que esto repercute de forma económica, social, cultural, ¿verdad? Todos estos pacientes necesitan una evaluación integral multidisciplinaria, ¿no? Un médico internista, un médico general, un nefrólogo, un psicólogo, un psiquiatra, ¿verdad? Un endocrinólogo, un cardiólogo, la verdad que es un manejo multidisciplinario integral, sobre todo para tratar de controlar bien la enfermedad del paciente, ¿no? Y la parte mental, pues definitivamente también es fundamental. Y doctor, realmente esta enfermedad afecta directamente a los pacientes, que realmente hemos tenido contacto directo con personas muy cercanas que han tenido esta enfermedad y realmente es bien complicado y bien duro afrontar esta situación cuando realmente ya el poder de ustedes como médicos, que realmente tienen una función extraordinaria de salvar la vida de muchas personas. Pero me refiero, doctor, que hay muchas personas de escasos recursos económicos que llegan a todos los hospitales públicos y de hecho, pues también cuando hay referencia, porque nefrólogos hay muy escasos en nuestro país. De hecho, en San Pedro Sula habrán como 2 nefrólogos y aquí en Tegucigalpa, de igual manera, muy contados para llevar este tipo de enfermedad y que muchas personas desconocen. Pero también, así como la función que tiene el Hospital Escuela y el San Felipe, que mandan a hacer exámenes que son muy costosos. Los exámenes de las personas que tienen esta deficiencia renal son extremadamente caros, pero uno puede ir al Hospital Escuela donde te están tratando, hacer, no recuerdo cómo se llama la oficina, donde uno va a decirte que tiene pues problemas económicos y ahí le ayudan. Claro, definitivamente, este es el problema. Yo creo que a lo que se refiere es el trámite de regionalizar un paciente, ¿no? Si un paciente es, por ejemplo, del sur y necesita diálisis, entonces puede venir al hospital escuela, se hace su proceso de regionalización, ciertos estudios, y bueno, el paciente entra a un programa de diálisis que es parte del Estado. Entonces, definitivamente es importante. Trabajo social juega también un papel fundamental. Hay estudios que son costosos, ¿verdad? Hay estudios que a veces en el sistema público no los contamos y definitivamente eso puede representar un gasto más para el paciente. Doctor, ¿cómo determinan cuando una persona ha sido operada o que no requiere operación pero necesita quimioterapias, que realmente es un proceso bien duro? Bueno, definitivamente ahí lo importante es siempre hacer un buen historial clínico, un buen examen físico, hacer un diagnóstico adecuado del paciente y depende del diagnóstico pues se le da un tratamiento al paciente, ¿no? Si el tratamiento, en este caso el diagnóstico, es una neoplasia, un cáncer o algo por el estilo, entonces se le puede dar tratamiento y ya va más dirigida la terapia oncológica al paciente, ¿verdad?
Nosotros como internistas, prácticamente como médicos primarios de cabecera que somos, nos enfocamos más en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento oportuno de estas enfermedades. Entonces, como le mencionaba, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, infecciones urinarias a repetición, pues definitivamente las podemos controlar, prevenir para no llegar a una insuficiencia renal. ¿Qué tipos de quimioterapia pueden utilizar? Porque hay en pastillas, ¿y cuáles son las otras alternativas? Bueno, eso ya va más dirigido a la terapia oncológica, eso lo maneja mucho mejor el oncólogo médico y como le explico, depende de la enfermedad, del diagnóstico definitivo que se le hace al paciente ya con una biopsia y con más estudios de seguimiento. Doctor, una pregunta que realmente no puede dejar de pasar es haciendo referencia de lo que hablamos hace un momento de que los medicamentos realmente son muy costosos. ¿Qué pasa cuando una persona pues ha realizado su operación tanto en el Hospital Escuela como en el San Felipe o pues en algunos de estos centros de ayuda de oncología, en ayuda a pacientes de cáncer, pero no puede continuar comprando los medicamentos? ¿Cuál es el lapso de vida que puede tener este paciente? Es complicado, el pronóstico pues depende de cada enfermedad también, ¿verdad? La sobrevida depende del diagnóstico del paciente, de la enfermedad del paciente. Es complicadísimo, es un tema que nos toca a todos definitivamente, a veces como nosotros como médicos, a veces una simple pastilla, un simple examen que por muy simple que parezca, los pacientes no lo pueden costear. No digamos ya un tratamiento oncológico que es mucho más caro, ¿no? Definitivamente, como le repito, es un problema global, social, económico y bueno, lastimosamente a veces nosotros nos vemos atados de manos, no sabemos muchas veces qué hacer. Pero cada tratamiento, pues con cada diagnóstico, y por eso lo importante aquí es prevenir y no llegar a esto, no llegar a una insuficiencia renal crónica. Como bien le mencioné, la insuficiencia renal la podemos dividir en agudo y en crónico. Las agudas pues hay múltiples causas, ¿no? Y la crónica, como bien he mencionado, diabetes, hipertensión. No queremos llegar a esto, ¿no? Entonces por eso, como Día Mundial del Riñón hoy, entonces hacemos una conmemoración para la prevención de estas enfermedades. Por supuesto, doctor, y de hecho, no sé si en estos momentos, debido a la pandemia de COVID-19, pues hubo problemas, porque realmente las personas que tenían este padecimiento o que tienen este padecimiento son personas netamente delicadas. Y con la complejidad que se llevó a cabo con el confinamiento en nuestro país, fue pues realmente un caos. Ya se normalizó toda la estructura de la atención a los clientes, pacientes con esta enfermedad crónica, o realmente todavía hay limitantes referente al COVID-19? Bueno, yo recuerdo que hace 2 años, el año pasado, todavía había pacientes que no se dializaba, ¿verdad? Por el confinamiento y esto. Entonces perdía su diálisis y lo que sucedía es que llegaban muy descompensados a los hospitales, a las emergencias, en muchas ocasiones a fallecer directamente, ¿no? Acompañado de eso, pues sumándole la infección por COVID también, que ha venido a generar un gran impacto social, sobre todo en nuestro país, y definitivamente el COVID pues sí atrasó ciertos procesos de diálisis en los pacientes, ¿no? Y retraso en los pacientes. Estos pacientes ya con insuficiencia renal crónica no pueden dejar de dializarse, tienen que estarse dializando sus fechas programadas, ¿no? Una diálisis le puede condicionar la vida y comprometer la vida. Hay personas que en estos momentos, doctor, le tienen miedo a la vacuna. La importancia de vacunarse cuando se tiene una enfermedad crónica para evitar llegar a una sala de cuidados intensivos y de esta manera perder la muerte. Porque estas personas, ya que estamos conmemorando este día tan importante a nivel mundial de la enfermedad crónica del riñón y hacer referencia a esto, ¿es importante que esta persona reciba su pauta completa de vacunación? Segurísimo, definitivamente COVID hemos visto que afecta mucho a los pacientes que están inmunosupresos. Digo inmunosupresos y quiero decir pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con insuficiencia renal. Por alguna razón, pues ha habido mayor predilección por parte del virus a este tipo de pacientes y definitivamente hemos visto mucho paciente con insuficiencia renal que no se ha vacunado, que puede llegar a hospitalizarse, a caer en ventilación mecánica o incluso hasta la muerte. Entonces, por eso siempre es recomendable a toda la población en general que nos está viendo que mantengamos siempre todas nuestras pautas de vacunación, nos vacunemos, nos pongamos nuestra dosis de refuerzo, porque definitivamente hemos visto mucha diferencia en nuestros pacientes. Paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal vacunado y paciente con insuficiencia renal no vacunado, y definitivamente al no vacunado le puede ir un poquito más mal, ¿no? Incluso llegar al fallecimiento. Así que definitivamente es importante mantener la vacunación siempre. ¿Hay una edad inicial para padecer de esta enfermedad crónica del riñón?
Definitivamente hay múltiples causas, pueden haber incluso causas genéticas, congénitas, así que un pediatra pues nos podría ampliar un poquito más de esto, pero en niños también es muy frecuente esto, generalmente en adultos. Se estima que aproximadamente 10% de la población mundial padece de algún daño en el riñón. Entonces no hay una edad específica, pero por eso es importante siempre mantener nuestros exámenes periódicos, nuestras evaluaciones periódicas con nuestro médico de cabecera, ¿verdad? Generalmente recomendamos 1 o 2 veces al año una evaluación junto con exámenes de laboratorio para detectar cualquier alteración. Doctor, hay una pregunta que realmente quisiera hacérsela. Muchas personas dicen, estoy padeciendo de esta enfermedad porque no tomo agua o tomo mucho café. Bueno, el café es riquísimo, riquísimo. Bueno, definitivamente es importante tomar bastante agua. Lo que pasa es que tenemos que identificar a un paciente que ya está en insuficiencia renal crónica y ya está en diálisis, entonces este tipo de pacientes más bien tenemos que controlarle la ingesta de agua. Una de las funciones primordiales del riñón es regular el equilibrio ácido-base y el agua del riñón, ¿no? Entonces siempre es importante que nosotros tratemos de consumir agua, no hay ningún problema, sin embargo hay pacientes crónicos que ya más bien restringimos un poco los líquidos. Así es, muchas gracias, doctor. Bien, en